Pregunta sobre el currículo audiovisual del director. ¿Cómo describes tu evolución como director a lo largo de los años? Esta pregunta invita a reflexionar sobre sus inicios, sus aprendizajes, sus influencias y cómo ha cambiado su enfoque y visión a lo largo de su carrera. Sí. Bueno, pues digamos que aquí en confianza, hablando así de una manera como familiar, yo creo que como, como la pregunta incluye la palabra currículo, yo eso también lo asocio un poquito con la formación. Entonces, yo tengo que decir que yo estudié en la Universidad Nacional, que es una escuela que tiene pues un currículo como muy definido y si se quiere tal vez un currículo que se podría tal vez calificar como algo clásico dentro de lo que la enseñanza del cine es y de las artes y demás, pues porque es una universidad, es una facultad de artes de una universidad. En el momento la universidad a nivel tecnológico tenía como algunas limitaciones, entonces la formación era en cierta medida bastante teórica. Yo debo decir que yo no fui el mejor estudiante, yo como estudiante no me destacaba y la verdad creo que, digamos, mi despertar como contador de historias a través del audiovisual o del lenguaje cinematográfico, yo creo que ocurrió más como de una manera tardía, ya en la carrera. Yo creo que sentí el entusiasmo de contar historias ya más bien como hacia el final, cuando tuve que hacer mi tesis, que era un cortometraje. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que en mi caso, por el carácter teórico de la carrera, aunque hacíamos ejercicios prácticos y teníamos que filmar y teníamos que contar cosas, al final ya cuando yo tuve que asumir, digamos, un proyecto en donde yo era el máximo responsable, en donde yo escribí una historia que era lo que se iba a contar, en donde yo iba a determinar visualmente cómo se iba a contar y demás, ahí fue donde yo creo que sentí ya como... Ahí fue donde yo creo que entendí más o menos cómo es que pueden funcionar las cosas, o al menos desde mi punto de vista y para mi perspectiva, y más o menos entendí cómo es que, digamos, cómo es el cuento, cómo es que uno puede contar historias en audiovisual. Y entonces de ahí en adelante... digamos que lo que me ha pasado a mí es que yo he escrito historias que de una u otra manera, digamos, involucran mi experiencia o son escritas desde mi punto de vista. Pueden ser cosas que podríamos llamar como medio autobiográficas o cosas que le pasan a personas de mi contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí digamos que yo, entre terminados y no terminados, yo he propuesto, escrito y filmado alrededor de 10 cortometrajes, ¿sí? Entonces... Mira, sobre eso, al mirar tu filmografía, ¿hay algún trabajo que consideres un punto de inflexión en tu carrera? ¿Y por qué? Pues digamos que muy importante ese primer corto mío, que fue la tesis, donde yo era el responsable, que yo escribí y que yo dirigí. Yo creo que eso fue muy determinante por lo que comento, porque fue, digamos, el momento en el que yo me di cuenta de que sí podía... sí podía contar historias con audiovisual y tal vez sí podría seguir explorando eso, de contar historias con audiovisual. Antes no había tenido, digamos, esa certeza de que yo pudiera,
de que yo tuviera la capacidad, ¿sí? Antes no tanto. En ese momento fue que yo dije, oiga, creo que estoy entendiendo esta vaina. Que digamos que en términos académicos fue un poquito tarde porque se desearía que si uno está estudiando cine en la Universidad Nacional, fuera antes de la tesis que uno ya más o menos dijera, no, venga, yo creo que sí entiendo esto. Pero ese momento fue determinante porque sí, porque yo dije, ay, pucha, como que ya entiendo cómo es el maní. Vale. ¿Sí? De hecho, mi tesis es muy chistosa. Digo, el texto de la tesis es muy chistoso porque yo... en la universidad había una cosa que me parece interesante y es que los profesores nos impulsaban a que con nuestra película de grado, o sea, con nuestra tesis, todos y todas las estudiantes teníamos que proponer algo nuevo, revolucionario, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en mi caso? Yo realmente no había entendido muy bien cómo funciona el cine o cómo se puede hacer. Vale. Entonces era muy chistoso que me pidieran hacer algo totalmente novedoso y revolucionario. Entonces mi tesis, mi texto es descubrir el agua tibia. Yo en mi tesis yo descubrí el montaje. Ah, vale. Entonces, sobre eso justamente vamos muy sintonizados. Mira, ¿qué desafíos técnicos y estilísticos enfrentaste en tu primer proyecto cinematográfico y cómo lo superaste? Claro, algo muy concreto y que sí es muy técnico. Yo tenía que contar una historia que es la historia de unos jóvenes que estudian en la universidad y la historia se desarrolla en un bus. Es como una anécdota, ese corto cuenta una anécdota que es basado en una anécdota real que me pasó a mí como estudiante en un bus. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que yo descubrí el montaje hasta que estaba haciendo mi tesis de grado, no antes, sino que hasta que estaba haciendo mi tesis yo descubrí cómo funciona el montaje porque, por supuesto, por temas técnicos y de presupuesto y demás, aunque yo tenía que contar una historia de un bus que supuestamente, que es un bus que estaba lleno de personas, pues yo no podía tener un bus lleno de personas todo el tiempo. Entonces yo ahí descubrí que si yo invitaba a todos mis amigos y familiares un rato de los 4 días que grabamos, solo un rato para meterlos en ese bus, y yo hacía una imagen amplia del interior del bus con todo el mundo ahí montado, y luego yo dedicaba el resto del tiempo del rodaje, los otros 3 días y medio del rodaje, yo lo dedicaba a ver a mis protagonistas de la historia en planos cerrados y detallados. Pues yo lograba contar la historia, ¿sí? Digamos que por eso digo que yo en mi tesis descubrí el agua tibia, yo descubrí cómo funciona el montaje, porque yo descubrí cómo funciona y cómo se articula y cómo podría yo articular en este término muy importante que es la yuxtaposición, ¿no? Cuando se habla de montaje se habla de la yuxtaposición de imágenes. Yo no entendía mucho, ¿cómo así yuxtaposición? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre poner y yuxtaponer? Por ahí más o menos yo lo entendí. Yo alternaba estas pocas imágenes con el bus lleno, que logré hacer en un periodo de tiempo cortito, las alternaba con una mayor cantidad de imágenes detalladas, pequeñas del rostro de mis personajes, y ahí pues se creó la ilusión de que la historia ocurrió en un bus que supuestamente siempre estaba lleno. Vale, gracias. Ahora, preguntas sobre aspectos técnicos de la dirección. Dice, la dirección cinematográfica no solo es conceptual, sino también técnica. ¿Cuál consideras que es la herramienta técnica más indispensable en tu proceso de creación? La herramienta técnica más indispensable, pues la verdad a mí, desde el punto de vista de la dirección, se me ocurre, en mi caso se me ocurre que la herramienta técnica más indispensable son los lentes
a través de los cuales vemos, a través de los cuales capturamos las imágenes de las historias. ¿Por qué? Porque, digamos, estoy interpretando la palabra técnica o la expresión herramienta técnica de una manera, yéndome muy como por el lado de lo técnico, como los elementos tecnológicos para el proceso de la creación de las películas. Por eso, digamos, yo podría decir la herramienta técnica más importante para mí puede ser el guión, ¿cierto? Pero, es decir, considerando el guión como una tecnología, ¿sí? Sí. Pero en este momento yo decido más bien pensar en elementos tecnológicos para la creación de las películas, y por eso menciono los lentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lentes o de óptica cinematográfica para hacer películas, hablamos de opciones. Cuando uno va a capturar una imagen, uno puede decidir si la imagen que uno quiere capturar es una imagen muy amplia del lugar en el que uno se encuentra, o si la imagen que uno quiere capturar es una imagen detallada y si uno quiere restringir su visión. Y esto tiene que ver con la respuesta anterior, en donde comentaba que en mi tesis yo descubrí este tema de crear las ilusiones a través de combinar imágenes amplias de un lugar con muchas personas con imágenes de lentes teleobjetivos, que son imágenes donde ya yo restringo la mirada y me concentro en un detalle, ¿no? Entonces digamos que para mí los lentes son esenciales, o las decisiones sobre la óptica son esenciales, y son lo que me permite a mí, teniendo en cuenta las limitantes de producción de un cortometraje, por ejemplo, son lo que me permiten a mí crear la ilusión, ¿sí? Esa alternancia entre una imagen amplia que me diga que un contexto es como yo lo describo y poder luego detallar, ¿sí? Vale, gracias. En la fase de producción, ¿cómo te aseguras de que tu visión artística se traduzca en decisiones técnicas coherentes con la historia? Otra vez, ¿cómo lo pongo? En la fase de producción, ¿cómo te aseguras de que tu visión artística se traduzca en decisiones técnicas coherentes con la historia? Es un poco como el cierre de lo que estabas planteando. Sí. Yo últimamente, o desde hace un tiempo, he reflexionado sobre un elemento que tiene que ver con el concepto del drama. El drama, o con el concepto de historias y contar historias. Hay un elemento en términos de un autor que se llama Lajos Egri, que es un tipo que escribe acerca de dramaturgia y demás. El tipo habla de un elemento que es la premisa, y para él, o en sus análisis y en sus términos, él utiliza el elemento de la premisa como, digamos, para ponerlo en términos de cuando uno estaba en primaria, la premisa es como la moraleja de la fábula, ¿no? Como el mensaje, lo que uno quiere decir, o lo que uno quiere, el mensaje que uno quiere que la audiencia entienda, ¿sí? Eso es en términos de Lajos Egri. Él dice, la premisa es el mensaje. Entonces, últimamente, los ejercicios, cortometrajes, experimentos, como se quieran llamar, que yo he hecho,
y las cosas que he escrito, que ya de pronto son más de larga duración, en estos ejercicios yo he tratado de privilegiar el concepto de la premisa y yo he tratado de privilegiar el concepto, he tratado de privilegiar el ejercicio de preguntarme antes, listo, chévere que yo quiera contar una historia que tenga que ver con una u otra cosa, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué quiero decir? Pues hoy en día, puede que no siempre haya sido así, pero hoy en día, digamos que es esta capacidad de mantener o de que durante la producción de una película no se pierda lo que se quiere decir, o la idea de lo que uno se quiere decir no se diluya o no se desvíe o lo que sea. Yo lo relaciono con esto de desde un inicio con este concepto de la premisa, pensar qué quiere decir, cuál es el mensaje y poner todos los recursos, elementos y demás que intervienen en la producción en función de que ese mensaje no se pierda y de que efectivamente ese mensaje sí se pueda contar. Vale, súper. ¿Cómo trabajas con tu equipo técnico, particularmente con el director de fotografía y el diseñador de producción para lograr una atmósfera visual única? Digamos que mi ejercicio hasta ahora ha sido, yo no he tenido el privilegio de hacer películas con plata, ¿sí? Yo no he tenido el privilegio de hacer películas, digamos, que obedezcan como a un tipo de producción como la producción del cine comercial o la producción de... No, el corto, digamos, que hicimos, con el que contamos con más recursos, que estuvo muy bien, es un corto que hicimos que se llama La Diligencia. Ese corto lo hicimos gracias a que nos ganamos una convocatoria y nos dieron algún dinero, que estuvo bien para realizarlo. De resto, todos los cortos que yo he hecho han sido una cosa que llaman, o que alguien alguna vez en la escuela denominó así, que llaman guerrilla filmmaking, que es como apelando a la creatividad para suplir las falencias de presupuesto. Entonces digamos que por ejemplo, cuando hay un director de fotografía, yo creo que de lo que se trata es de que con los recursos que tenemos se pueda crear la ilusión, se pueda capturar esa imagen de ficción, ¿sí? Entonces, digamos que ya en el set, a veces hay momentos en que yo propongo esto de la óptica, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo al director de fotografía, utilicemos un lente 50 milímetros, ¿sí? ¿Hacia qué dirección yo quisiera avanzar? Quisiera avanzar en la dirección de no decirle al director de fotografía, utilicemos un lente 50 milímetros, sino de que lo que yo le transmita, la comunicación o la indicación que yo le dé, haga o logre que él infiera y él también esté decidiendo, ¿sí? Sin necesidad de que yo le diga, vamos con un 50, vamos con un 35, así como que porque el director de fotografía o la directora de fotografía, si está ahí es por algo, y si está ahí es para decir cosas también, ¿no? Para decir, listo, yo propongo esto, yo propongo lo otro, pero en últimas, digamos que aunque hasta ahora yo lo que he hecho es
dejarle ya, digamos, la responsabilidad más técnica de que la imagen sea correcta y esté bien capturada. La idea sería avanzar más en darle a la persona que se encargue de la imagen más libertad, ¿sí? En medio de las restricciones que tenemos en el ejercicio que yo he tenido hasta ahora, ¿no? En medio de las restricciones de que se hacer películas simplemente porque se nos da la gana de hacerlas y de contar las cosas y no tenemos plata y que tenemos que falsear la realidad que tenemos enfrente para pues poder crear esas ficciones. Vale, gracias. ¿En qué medida te involucras en el proceso de postproducción, especialmente en la edición, la mezcla de sonido y la corrección de color? Digamos que hasta ahora en los cortos que yo he realizado, en la gran mayoría yo he sido el editor de los cortos, por lo que te comento, pues por lo que son guerrilla filmmaking, entonces no hay plata, entonces pues lo edito yo. Y pues porque obviamente existe cierta, aunque se pierde uno del aporte de alguien más en el proceso, es decir, si yo tuviera la oportunidad de trabajar siempre con un editor o editora, entonces eso enriquece porque es el aporte de alguien más. Pero como yo hago cortos guerrilla, entonces a mí me toca editarlos y aunque me pierdo el aporte de una persona más, digamos, en el proceso, sí hay una ventaja y es que hay una cierta comodidad de que como yo escribí la historia y yo estuve liderando el equipo que capturó esa historia en imágenes, pues digamos que puede haber, por ejemplo, un ahorro de tiempo en el sentido en que yo sé cómo debe verse esa historia y cómo las imágenes deben ser articuladas. De nuevo, la juxtaposición de las imágenes. Yo ya tengo una idea de cómo va a ser eso y cómo puede funcionar. Ahora, yo hice un corto, que fue este corto que se llama La Diligencia, en donde tuvimos la oportunidad de contratar a una editora que es una amiga, además que es una persona con unos pergaminos bastante interesantes, porque ella estudió montaje en San Antonio de los Baños, es profesora de la Escuela de San Antonio de los Baños, es experta en montaje y ella editó ese corto. ¿Qué pasa? Mi experiencia trabajando con ella como editora del corto fue, pues a mí me parece que fue muy fácil, rápida y efectiva, porque afortunadamente la historia que escribí y que luego un equipo de gente conmigo capturó, desde el papel desde el papel y luego pasando al material en imágenes que fue capturado, yo creo que esa historia y ese material gozó de una cierta claridad. Era una historia sencilla, clara, y al momento en que ella como editora abordó el material, las imágenes, ella no tuvo ningún problema en entenderlo y en entender qué pasa, qué es lo que debe venir y armar la película. Entonces, pues la verdad, esa experiencia con ella fue chévere, fue fácil, fue rápida y fue chévere. Y ella tuvo también la oportunidad de hacer sus aportes y tal. Ya pasando al tema de la corrección de color, por ejemplo, yo particularmente hasta el momento, las cosas que me ha interesado contar son historias que tienen que ver como con contextos de la realidad, o sea, con historias que pueden tal vez hasta cierto punto tildarse como con tintes de cotidianidad, con tintes sociales, con tintes muy del mundo real. Entonces a mí, tanto las películas que abordan contextos muy reales, entre comillas, y que cuentan historias reales que tienen que ver con lo social,
etcétera, etcétera. A mí me gusta ver que en la imagen haya contraste, que haya luminosidad, tanto como oscuridad, ¿sí? Que haya luces y sombras. Entonces yo creo que si hay algo que me ha caracterizado, que yo le he pedido a las personas expertas en cosas como la corrección de colores, déjenme ver que sea contrastado, que no sea todo muy luminoso, que no sea tampoco todo muy oscuro, que haya contraste, un equilibrio. Sí, un equilibrio entre lo luminoso y lo oscuro, se podría decir, sí. ¿Qué pasa? Que cuando uno captura una imagen, digamos desprevenidamente, generalmente, a menos de que uno esté en un contexto con unas condiciones de luz especiales, si uno captura una imagen, como sacar su celular y uno tomar una foto, yo pienso que la imagen es muy posible que la imagen tenga estas características de que sea una imagen contrastada, de que haya luz y sombra y que sea radical, ¿no? Pues porque el mundo es así, ¿no? O sea, si nosotros estamos aquí y sale el sol nos golpea en un lado de la cara, el otro lado de la cara va a estar oscuro. ¿Qué pasa? Que a veces en la ficción, por temas estéticos y demás, a veces en la ficción, si viene el sol y nos da por un lado de la cara, vamos a querer suavizar la oscuridad que ese sol causa o produce en el otro lado de la cara, que es el que queda en sombra. Eso pasa mucho. Entonces yo a veces lo que le pido tanto al director de fotografía como a la persona que hace la corrección de colores, yo quiero que se vea como se vería en la vida real si eso pasa. Déjenme ver esa sombra radical que el sol está produciendo al pegarle a un lado de la cara a la persona, pero al producir esas sombras radicales en el otro lado. Habla sobre tu visión artística y el estilo como director. Tu estilo visual, ¿cómo defines en tu estilo visual, cómo defines tu estética cinematográfica y qué elementos consideras que son esenciales para tu lenguaje visual? Ahí de nuevo entra a jugar y a influir el tema del tipo de película o experimento o como quieran llamarlo, que se le puede, como se pueda denominar los ejercicios que yo he hecho. Yo, por ejemplo, yo estoy haciendo un experimento y si eso llega a ser una película, pues muy bien. Pero yo estoy haciendo un experimento y es que cada vez que tengo la oportunidad de viajar a algún lugar, yo trato de hacer un ejercicio de improvisación para crear una historia con un personaje y voy con mi pequeñísima cámara y lo filmo este personaje en esta historia improvisada que he creado, inclusive con la participación de estas intérpretes, actrices que hasta el momento han hecho parte de este que es uno de los últimos experimentos. Yo digamos que en términos estéticos, como yo no controlo nada en estas producciones, como yo lo único que puedo controlar es que yo puedo darle unas indicaciones a un intérprete que está frente a mi cámara, pero si estamos en la calle yo no puedo controlar nada. Si estamos en un centro comercial yo no puedo controlar nada. Entonces, digamos que en términos estéticos yo lo definiría como que nos estamos robando momentos
espacios de la realidad para contar una pequeña historia que entre esta intérprete y yo nos inventamos, pero digamos que podríamos decirlo que la estética en términos cinematográficos es como una estética muy documental, ¿sí? Porque en ningún momento tenemos la posibilidad de poner una luz, en ningún momento tenemos la posibilidad de utilizar un aparato sofisticado en el que podamos poner la cámara y demás. Pues digamos que, por ejemplo, en este ejercicio particular del que estoy hablando, que son unos cortos que estoy haciendo en diferentes ciudades, la estética obligatoriamente es una estética, entre comillas, documental, ¿sí? Ahora, no siempre es así, depende de los recursos que uno tenga y depende también de lo que uno quiera contar, pues uno puede, digamos, apelar a otras estéticas. Pero la mayoría de las cosas que yo he hecho, yo podría decir que son ejercicios en donde, aunque estamos contando una historia ficticia, aunque son ejercicios de ficción, pues apelan a una estética documental, porque son ejercicios en los que en términos estéticos y en términos de imagen no podemos manipular mucho. Mira, en relación a la narrativa que se expresa de forma visual y atendiendo a la última respuesta, ¿cómo decides la composición de cada plano y qué emociones buscas evocar con las imágenes? Pues se me viene a la cabeza así de entrada que en términos de emociones, yo creo que lo que intento es transmitir la ilusión de que lo que se está viendo es real, transmitir que las imágenes capturadas tengan verosimilitud, ¿sí? Que la gente que ve, por lo menos en inicio, pueda entrar en el juego de la ficción y creer que lo que está pasando le está pasando a la persona que está frente a la cámara, ¿sí? Eso es lo primero. Ya de ahí en adelante, es decir, después de tratar de que la gente se crea el cuento en cada imagen, digamos que ya la emoción que busca suscitarse, pues varía dependiendo de la historia, dependiendo de la escena, dependiendo de la circunstancia, lo que sea. Ahora, yo aquí traigo a colación el guión o traigo a colación la historia y lo que creo es que más que en la imagen que capturo, la emoción que yo busco, a la que busco apelar, teniendo en cuenta la historia que cuento, está en el papel, ¿sí? La emoción está sí, se puede utilizar el término en lo literario, en la historia escrita. Yo pienso que si la historia escrita o lo que termina siendo un guión, yo pienso que si, por ejemplo, en términos de la premisa, si lo que yo escribo queriendo decir algo tiene un sentido, lo tiene desde el papel. Entonces ya al momento de capturar la imagen, trato de lograr que la imagen sea creíble. Y si ya la imagen es creíble, la sucesión de las imágenes que yo he capturado, a través de las cuales quiero contar esa historia que estuvo en el papel, pues van a lograr transmitir ese mensaje o esa emoción que igual ya estaba en el papel. Vale. ¿Cuál es el papel de la música y el sonido en tu cine y cómo trabajas con los compositores o diseñadores de sonido para dar vida a tu visión? Claro. Primero que todo, el sonido, yo creo que hasta el momento, pues la verdad, las cosas que he hecho
Creo que no han sido cosas muy experimentales. Pero de entrada creo que así como demando o intento lograr que la imagen sea creíble, que haya una verosimilitud en la imagen que se ve y que el público que está viendo la historia crea que eso está pasando. Yo pienso que la verosimilitud de la historia va 50% en la imagen y 50% en el sonido. Entonces, si por ejemplo en las cosas que he hecho ha predominado un estilo realista, utilicemos ese término, realista, entonces yo creo que lo que demando o lo que indico es que el sonido también inicialmente sea realista, y luego de que sea algo que es creíble, luego de que sea algo que nos permita o que le permita al espectador decir sí, esto está pasando, estoy viendo algo que está ocurriendo y es creíble. Creo que luego de eso, si de pronto en términos de sonido se presenta un poquito de experimentación, sobre todo para acentuar cosas, acentuar sonidos que puedan ya tratar de, más allá de que la gente se crea el cuento, tratar de inducirlos a tener sensaciones, ¿sí? La música. Con la música se nos presenta un problema, no viendo la palabra problema desde el punto de vista negativo, sino pues con la música se presenta el problema, pues se pueden presentar muchos problemas, me imagino, pero por ejemplo en este momento quiero hablar del tema de la manipulación. Por ejemplo, esa pequeña manipulación que yo quiero lograr cuando ya capturamos un sonido que le permita al espectador decir, bueno, listo, esto, me creo que está pasando esto. Y luego de eso ya incluso empezamos a experimentar un poco con los sonidos para tratar de inducir que tenga ciertas sensaciones. El tema de la música puede lograr o puede nos puede permitir que este tema de inducir sensaciones pues se potencie, pues porque la música, todos sabemos que la música ante todo produce, es un elemento pues muy efectivo para producir emociones, ¿no? Entonces el problema de la música es que con la música podemos inducir a la emoción, incluso ya no a la sensación, sino a la emoción, tratar de producir la emoción, y con la música también se puede manipular mucho. Entonces digamos que si en los primeros cortos que hice le di mucha importancia a la música, o utilicé la música, digamos, para manipular un poquito la sensación y la emoción, últimamente he tratado de apartarme de eso e incluso de no usar música en algunos cortos. En el último corto, que fue este que hicimos con un estímulo, digamos que es el corto que he dirigido más normal en su producción, pues porque como teníamos algo de plata podíamos hacer la película acercándonos a lo que sería una producción normal de una película. Ese yo lo quería sin música. Yo quería que fuera sin música, solo el sonido, y que el sonido lo que hiciera fuera reforzar la sensación de la realidad. Esto es real, esto que están viendo está pasando y es real. Pero la editora en un momento del corto me dijo, uy no hermano, esto así a palo seco está complicado. Entonces le pusimos, yo acudí a un amigo que es músico, y bueno, y en esa ocasión sí fue algo realmente muy, digamos, muy operativo, muy como yo le dije, mire,
la editora me dice que esto a Pablo Seuco está muy duro, toda esta escena. Ella me dice, pongámosle una musiquita. Ella, de hecho, sugiere una musiquita. Entonces yo le digo, hermano, hágase una musiquita que sea algo parecido a esto. Pues porque ella me sugiere que deberíamos utilizar algo que tenga como este carácter, este sonido, y así lo hicimos. Pero frente al tema de la música, pienso eso, pienso que pues a todos nos gusta y en el audiovisual tiene unas posibilidades muy muy interesantes, pero también pienso que se puede manipular mucho con la música. Bueno, yo te hablaba de que me llamaba la atención como los desafíos axiológicos y éticos, y pues si bien tus cortos no son del cine documental, si hablas para ti la importancia de capturar ciertas realidades al interior de tu ficción. Entonces la pregunta es abierta, ¿no? Pero en la dirección de cine documental, ¿cómo gestionarías la responsabilidad ética de representar la realidad sin manipularla, pero manteniendo una narrativa cautivadora? Sí, pues digamos que para mí es una pregunta difícil porque uno, no he experimentado mucho el cine documental, tal vez inconscientemente, precisamente porque éticamente es complicado. Tal vez, no sé, o tal vez porque simplemente no me gusta, no sé. Ahora, no, pues obviamente a mí, es decir, las historias son las historias. Y cuando usted asiste a una película documental, usted le están contando una historia. Y cuando usted asiste a ver una película de ficción, a usted le están contando una historia. Entonces, yo encuentro, no es que no me guste el cine documental, me gusta tanto como el cine de ficción. Aún no, más que gustarme o no el cine, a mí me gustan películas, ¿no? Entonces hay una película que me encanta, una película que me marca, una película que me obsesiona, etcétera, etcétera. Puede ser documental. Yo creo que... Ahora, existen diferentes tipos de documental. Hay y no soy experto en el tema y no lo he experimentado mucho, y de hecho puedo estar confundiendo términos por eso, pero hay un tipo de documental o hay un tipo de momentos de los documentales que llaman directo, ¿sí? Y creo que le llaman así o que le llaman así tiene que ver con que son momentos en donde la acción se da y la persona que está capturando la acción, en este caso el documentalista, no tiene mucha alternativa y más o menos lo único que puede hacer es ver lo que pasa, ¿sí? Entonces yo creo que así como yo trato de emular en la ficción a veces, no sé si con éxito o sin éxito, así como cuando yo trato de emular en la ficción eso de simplemente ver lo que está pasando sin poder manipularlo mucho, pues yo me imagino que en el documental, si me toca hacer documental, pues yo apelaría a eso, ¿no? A observar tratando de no tocar mucho o no manipular mucho lo que está pasando frente a la cámara. Vale, como para explorar esa perspectiva, se decanta un poco como que por una parte estaría la autenticidad del documental y por otra la creación artística propia de la ficción. ¿Tú crees que hay algo que unifique en un posible enfoque ambos géneros? Pues yo creo que yo me iría muy a lo fundamental, que es lo que me remito a lo que estaba diciendo hace un momento. Yo creo que es una noción muy básica, pero yo creo que muy fundamentalmente, digamos, la unificación se da bajo la
bajo el concepto de la historia, bajo el concepto de contar una historia, bajo el concepto, si lo queremos hablar en términos aristotélicos, bajo el concepto del drama, ¿sí? de las acciones que unos personajes llevan a cabo frente a nuestros ojos, ¿sí? Pues estoy diciendo algo que es un poco muy obvio. Sea ficción o sea documental, estamos asistiendo al drama como la sucesión de las acciones que los personajes desarrollan mientras nosotros los estamos viendo, mientras nosotros estamos siendo espectadores, testigos, etc. Sí, me parece muy interesante esas dos últimas respuestas. Pues en ese sentido, sí, uno diría que en el cine ficción habría un control absoluto sobre la historia y el tono, pero en el cine documental se estaría sujeto a lo imprevisible de la realidad. ¿Cómo crees que valdría la pena abordar esta diferencia fundamental en un proceso creativo? Pues, primero, antes de cómo creo yo que abordo los dos, el documental o la ficción, primero pensaría en qué opino sobre las diferencias de estos dos. Y es que yo pienso que el vaso del documental se puede regar un poquitico en el vaso de la ficción y viceversa. Pasa que el vaso de la ficción o de lo planeado, digamos, o de lo controlado, digamos, elementos de lo que uno pensaría que tal vez solo pasan en la ficción, creo que igual también pasan en el campo del documental. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? En términos de ficción, que la ficción se deje permear de lo documental. A veces sí, a veces la ficción se trata de la creación de la ilusión y del control de los elementos. Y creo que igual el cine más celebrado, conocido y más por utilizar una palabra, más compartido, es ese tipo de cine en donde los gringos pues son genios, dioses, que es ese cine o esa creación de historias a partir del control, de la creación de la ilusión y del despliegue técnico y demás, en donde muchas veces lo milimétrico entra a contar, ¿no? O sea, es lo milimétrico y el control y la proeza técnica es como muy relevante en ese tipo de cine muchas veces. Pero ¿qué pasa? A veces incluso en esas situaciones de la ficción, si hablamos de este caso de cierto tipo de cine gringo, que no solo los gringos, en el resto del mundo eso también se hace, ese cine como preciosista y demás. A veces pasa que igual la realidad se mete. A veces pasa que la realidad, así usted tenga todos los millones de dólares y tenga todo el despliegue técnico y que todo sea absolutamente planeado, pues la realidad y a veces la realidad se mete, la realidad gana y la realidad se le mete. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay artistas o realizadores o personas que están haciendo películas de esa forma y la realidad se le cuela y ellos deciden dejarla, como aceptar ese momento que la cosa se salió de control o que se coló algo que no estaba planeado y etcétera.
pero que de pronto ese accidente viene al caso, ¿sí? Y ellos dicen, no, dejemos eso. Entonces como que... Rodan tiene algo similar y habla de los accidentes maravillosos. Entonces está el escultor con una idea y al cincelar hay una fractura en la pieza que abre hacia otras posibilidades. Claro. Exacto. Y eso pasa hasta en las mejores familias, digamos, por decirlo así de una manera coloquial. Claro, no, eso seguramente a Spielberg en alguna película se le habrá metido algo que el man no tenía planeado y tal, y que el man dice no, pero... Del Toro habla tiene una anécdota de una de sus películas en donde no todo está bajo control y hay situaciones que resultan también de interés y favorecen a la historia, sí, a pesar de no haber sido planeadas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, la realidad se cuela y la realidad a veces se riega en el vaso de la ficción. Ahora, si hablamos del vaso del documental, de nuevo, yo no tengo mucha experiencia y tal, pero por eso mismo, de no tener mucha experiencia y de a veces desde la ignorancia pensar que el documental es simplemente poner la cámara y dejar que el mundo plasme lo que el mundo quiera plasmar ahí en el sensor, porque pues si ya casi no se hace ficción en película fotográfica, documental sí que menos. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando a mí me hablan de un proyecto documental y me comienzan a hablar del guión y la escaleta, entonces yo digo, uy, pero ¿cómo así en el documental hay guión? Entonces, sí, como que igual hay elementos que no podría hablar en mucha extensión en el documental que tienen que ver con la planeación y demás. Sí, eso. O sea, hay elementos que son que uno creería que son más como pertenecientes al campo de la ficción, pero que entran a colación en lo documental. Es decir, el documental se escribe y el documental se planea y el documental... Habrá unos que no, por supuesto. Habrá unos documentales que esto no tiene guión, esto no lo planeamos y vamos a capturar esto y esto, o vamos a ver qué capturamos. Así no pareciera en el documental. Yo he escuchado a mis colegas documentalistas y hay planeación y hay trabajo y hay como unos protocolos de base para planear y no solo eso, hay un trabajo dramático, hay un trabajo de no quiero utilizar la palabra manipulación, pero hay un trabajo de un ejercicio de juego con elementos del drama, ¿sí? Que tiene que ver con la escritura del documental, que tiene que ver con la puesta en escena del documental. Entonces, yo pienso que puede haber películas de ficción realizadas de una manera más documental que muchos documentales, ¿sí? No es que planteas algo como en las generalidades narrativas, siempre hay un héroe en el mundo y ese héroe en el mundo opera tanto en ficción como en la realidad. Cuando yo entré a estudiar cine, primero que todo, cuando yo entré a estudiar cine, yo no tenía ni idea. O sea, cuando yo entré a estudiar cine, yo era de los que iba a ver las películas y decía director o dirección tal, y yo decía, bueno, entonces alguien dirigió, claro, no entiendo. Y decía protagonista tal, y yo, claro, porque alguien salió en la película y alguien protagoniza la película, así. O cuando decía fotografía, yo no entendía. Yo era como que tiene que ver. O sea, yo no sabía nada. Cuando yo entré a estudiar cine, yo no sabía nada. Sí, entonces cuando yo llegué al salón de clases y de uno empezaron a hablar, listo, entonces el protagonista o la protagonista, el héroe. Cuando yo llegué a estudiar cine y de una vez me comenzaron a hablar del héroe y de que lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver son personas en escena, yo dije, yo pensé, y no hay
no hay cine sin personas, no hay cine sin personajes, o sea, no hay cine sin héroes. Fue como una cosa muy rápido que me cuestioné, pero pues nada, ya, echo para adelante y... Es decir, claro, sin gente, o animales, o plantas, a quienes les ocurran unas cosas, quienes protagonicen una historia en una pantalla, pues sin eso no hay cine, ¿no? Siempre tiene que ser como a alguien que le pasa algo, así sea un vaso de tinto al cual le ocurre una historia, ¿sí? Vale, Eso vale. fue como... Súper chévere, man. Mira, ahora tú citabas el tema de la academia, nos interesa indagar como la influencia de la formación y la experiencia del director, y en este sentido tu formación y las experiencias que viviste en los primeros años de tu carrera, ¿cómo las integras en tu trabajo actual como director? ¿Hay algo que aprendiste en esa etapa que sigues aplicando hoy? Sí. Vamos que, por ejemplo, si yo no hubiera ido a la escuela de cine y en algún momento hubiera dicho, bueno, voy a hacer películas, de pronto hubiera empezado a experimentar, como de alguna manera yo tenía como ese pensamiento abierto en donde por simple ignorancia no estaba enterado de que principalmente el cine se trata de contar historias de personas, de gente, de seres humanos o de animales que realmente tienen características humanas o de lo que sea. Yo creo que tal vez si yo no hubiera ido a la escuela de cine y por alguna razón hubiera decidido hacer películas, yo estaría contando más películas de piedras o de el aire o del agua, no sé, ¿sí? Pero pues definitivamente una cosa que me dijeron cuando llegué a la escuela de cine fue: el cine se trata de contar historias que le ocurren a personas. Pues yo diariamente estoy pensando en historias que le ocurren a personas. Por ejemplo, eso es solo como un ejemplo muy general de algo que hoy en día todavía estoy todo el tiempo utilizando o ejercitando, o sobre lo que estoy pensando, pues que me lo dijeron fue allá, de una. Vale. En esa dirección, cada director tiene algunos maestros o referentes. Claro. ¿Qué cineastas y qué películas te han marcado profundamente y cómo crees que estas influencias se reflejan en tu trabajo? Bueno, hace como 3 semanas, más o menos, fui a ver la película Seven, que es una película de 1995, película de Hollywood, dirigida por un director de Hollywood que se llama, muy famoso, que se llama David Fincher. Y la fui a ver porque últimamente está pasando en algunas salas de cine de aquí de Colombia o Bogotá, no sé, que están trayendo a colación, están volviendo a mostrar en el cine películas de hace rato, que eso aquí en Colombia no pasa mucho. Aquí en Colombia la cartelera de cine se trata de las películas del momento y ya. En otros lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, no sé, sí tienen la tradición de que ir a cine no solo es ir a ver lo nuevo, sino que ir a cine puede ser también ir a ver lo viejo. Pero eso aquí no pasa mucho, está empezando a pasar. Entonces yo fui a ver Seven en IMAX, en un centro comercial. ¿Por qué? Porque, primero que todo, pues porque la pasaron, y segundo, porque Seven, durante un tiempo, cuando yo estaba como terminando mi carrera, saliendo de la universidad, para mí Seven era como mi película favorita. Una película, hay que entender, yo nací en 1981, yo era un adolescente en los años 90, cuando, digamos, la cultura alternativa norteamericana, tanto del rock como de expresiones también como el cine,
estuvo en un punto como muy alto, con aspectos como de contracultura, ¿no? Entonces yo volví ahorita a ver Seven y recordé por qué esa durante mucho tiempo creí que fue mi película favorita. Es una película en donde cuentan una historia muy oscura y es una película que cuando hablan de esa película la película tiene cosas muy interesantes estéticamente, muy bien logradas en muchos aspectos. Es una gran película, diría yo, pero sobre todo cuando hablan de esa película hablan del final, porque el final de esa película es un final es inesperado, como eso es normal en la historia del cine y del drama en general. A veces queremos asistir a que nos cuenten historias, sobre todo para sorprendernos de lo que pasa al final, ¿no? Porque qué mamera saber siempre lo que pasa al final de una película o de una historia o de una novela o lo que sea. El final de Seven es un final muy inesperado, pero sobre todo es un final muy fuerte, es muy oscuro. Es un final que apela a la desesperanza y a la depresión y a un panorama, pinta un panorama muy oscuro de la condición humana. Y ahora que la vi de nuevo, creo que esa película siempre fue para mí un referente por muchas cosas técnicas, estéticas y demás, pero seguramente por el carácter de la historia, que es oscuro y que pinta un panorama terrible. Entonces digamos que yo me he dado cuenta de que con el pasar de los años yo me he dado cuenta de que si hay algo que a mí me gustaría, tal vez no he hecho, pero si hay algo que a mí me gustaría es observar la oscuridad, observar ese aspecto humano, observarlo al menos, ese aspecto humano que por muchas razones las culturas intentan reprimir o no, en lo que tal vez un aspecto o unos aspectos en los que tal vez las culturas no quieren reparar mucho, no quieren fijarse mucho en su oscuridad. Entonces yo creo que esa película fue para mí un referente mucho tiempo por eso, porque es un ejercicio de 2 horas de sumergirse en aspectos oscuros del ser humano, ¿sí? Obviamente hecha al estilo de Hollywood con Brad Pitt y toda la cosa y tal, pero es una peliculaza. Luego a mí me comenzó a gustar mucho y todavía me gusta mucho, y yo diría que sigue siendo mi director favorito por encima de Fincher. Otro que es igual gringo, pues porque de nuevo yo nací en los 80s y crecí en los 90s y sigo siendo permeado por la cultura gringa. Malditos, esa arma que utilizaron durante tanto tiempo de colonizar la cultura pop. Bueno, hay un producto de la cultura cinematográfica gringa que es muy interesante. Es un tipo que más que director es un filósofo, que hoy en día pues ya es un cucho, y el tipo por alguna razón, bueno, no por alguna razón, porque definitivamente es un artista muy interesante. Es un director gringo que se llama Terrence Malick, y este tipo, más que películas, el man hace es como unas meditaciones filosóficas en donde utiliza a los intérpretes del cine de Hollywood o a veces en algunos casos del cine mundial como más conocidos y más glamurosos, y el tipo los pone en pantalla, pero es como no para contar unas historias super pop, sino el tipo los pone en pantalla es como
para representar unas meditaciones filosóficas de unas vainas muy profundas. Las películas del tipo son como hipnóticas, las imágenes son... Es muy poético y es raro que me guste a mí eso, pues porque yo, repito, soy un producto de la cultura pop gringa mezclada con la cultura pop colombiana, con etcétera, etcétera. Pero sí, a mí el cine de este tipo Malick, pues cuando lo conocí me impactó y me gusta mucho y lo recomiendo mucho. Pero sí, son películas que no son historias. Voy a dar un ejemplo. Él dirigió una película que se llama La Delgada Línea Roja, en donde aparecen... Es una película que cuenta un drama militar, ¿sí? Entonces aparecen prácticamente solo hombres contando la historia de unas fuerzas gringas incursionando en el Pacífico en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos tienen que tomarse unas islas para evitar que los japoneses las controlen, porque eso es decisivo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y en la guerra contra Japón. Entonces la historia cuenta la tragedia de unos soldados que tienen que vivir y afrontar eso. Y entonces es basado en un libro. Y el libro tiene un protagonista. De nuevo, protagonistas, personajes, etc. El libro tiene un protagonista y este tipo le dicen, vamos a hacer esta película sobre este libro. Listo, hagámosla. Y a medida que comienzan a filmar la película, aunque el libro tiene un protagonista que es un personaje, en este caso interpretado por un actor, el tipo, a medida que va filmando, le va gustando o va siendo atraído a lo que pasa con otro personaje, es decir, otro actor. Entonces el tipo, así el libro tenga un protagonista, el tipo dice no, a mí me gusta más este personaje. Y en la película, el protagonista de la película no es el protagonista del libro. Entonces es solo un ejemplo, digamos, del carácter de este director, que no es, digamos, que no se inclina por capturar lo que está planeado o lo que debería, sino que se inclina por capturar lo que más le llama la atención, con lo que él resuena. Innovación, sí. Y las películas del tipo, aunque todas comparten unos rasgos muy característicos, son rasgos que no son muy, digamos, clásicos de las películas y del cine que es más popular, ¿no? Los personajes no hablan mucho en la película, o sea, como así, sino que los personajes, lo que escuchamos no es tanto las conversaciones que tienen, sino la meditación, las meditaciones, las reflexiones que ellos hacen en su cabeza se escuchan. O sea, es una voz en off todo el tiempo, en donde son los personajes pensando, meditando, ¿sí? Es muy interesante. Ese es uno de mis grandes referentes. También es gringo. Pero pues bueno, eso es lo que hay conmigo. Vale, mira, hacia el cierre, para finalizar, ¿qué consejo le darías a un joven director que está comenzando en este mundo tan complejo? ¿Qué es lo más importante que consideras deben saber sobre la dirección cinematográfica? Pues yo no sé si yo puedo aconsejar sobre lo más importante que hay que saber sobre la dirección cinematográfica. Yo lo que podría mencionar es lo que yo he experimentado. Y una de las cosas que yo podría aconsejar es
algo sobre lo que yo podría opinar, una opinión que yo tengo es: se aprende a hacer películas haciendo, ¿sí? Como que si yo pudiera aconsejar algo es: filmen, coja una cámara y haga. Eso sí, así no tenga plata, si no tenga recursos, así experimente. Bueno, en el campo de lo cinematográfico muchas veces la película empieza en el papel, ¿no? No digo yo que es como 100% de todas las películas deben ser hechas basadas en un guión. No, pues no. Pero muchas, la mayoría tal vez de las películas arrancan en el papel, arrancan en la historia. Entonces digamos que es algo que ni siquiera yo puedo, algo sobre lo que yo ni siquiera podría aconsejar, porque es algo que yo no domino y que en nuestro contexto colombiano yo creo que no se domina mucho, es la historia escrita, o la historia, así no sea escrita, pero la historia es... Sí, la película se ve y se escucha, pero lo que se ve y se escucha está basado en una historia. La historia puede empezar a ocurrir si usted decide que usted quiere hacer una película en donde la historia se gesta cuando usted oprime grabar en la cámara. Listo, eso es una forma muy interesante en que puede surgir la historia. Pero generalmente nosotros hacemos películas basadas en historias que ya están escritas o sobre las que ya sea... Historias que ya están creadas, que lo que hay que hacer es ponerlas en imágenes y en sonido. El tema del guión. El guión, entonces... El oficio del guión. Exacto, entonces digamos que algo sobre lo que yo puedo aconsejar, así no tenga la autoridad, es... Trabajemos el guión, valoremos el guión, intentemos escribir historias que impacten, intentemos escribir la historia que queramos contar, lo que sea que queramos contar, intentemos escribirlo y exploremos el trabajo del guión de una manera profunda, porque muchas veces pasa en nuestro contexto colombiano que vamos, así sean las películas que nos venden como lo más comercial o lo que se convierte en popular porque es lo que nos ofrecen en las salas de cine o lo que sea, a veces asistimos a historias que nos gusten o no. En lo que podemos estar de acuerdo es el trabajo de esa historia tal vez no fue muy profundo, el trabajo de esa historia tal vez no fue muy estructurado, el trabajo de esa historia tal vez no fue muy a conciencia, ¿sí? Entonces, sea cual fuera el tipo de historias que nos gustan, a mí personalmente me gustaría poder escribir cosas potentes que yo luego pueda llevar a la pantalla. A mí me gustaría ver además historias muy potentes que fueron llevadas a la pantalla. Porque siento que a veces la regla no es... A veces lo que más pasa no es que vemos historias potentes en la pantalla que fueron trabajadas con cierta profundidad y etcétera, etcétera, sino que a veces lo que más pasa es que vemos historias que uno podría decir son débiles, ¿sí? Claro, técnicamente, ya lo estamos dominando. En los 80s, o en los 70s, o en los 60s, que se viera, ya uno lo agradecía, como, no, puta, ya se ve, qué chimba. Que se escuchara, se escucha, se entiende lo que la gente dice, Hoy en día no, hoy en día ya está dominado. Pero muchas veces... así se vea increíble y se escuche mejor,
las historias no son muy potentes, ¿sí? Entonces yo le aconsejaría y me aconsejaría a mí trabajar en las historias, así sean en papel o en grabadas en nota de voz en el celular o lo que sea, pero trabajar en las historias que luego se van a llevar a la pantalla. Esas dos cosas. Filme, porque usted va a aprender a filmar, es filmando. Y segundo, trabajar las historias profundamente. Vale, no, Nicolás, muchas gracias. Por efectos como de previos arrancamos, pero creo que eso hay que darle una formalidad. Entonces estamos con Nicolás Bonilla, productor, realizador y director, formado en la Universidad Nacional. Nos decías que había realizado más o menos algunos ejercicios de cortos. Sí. Y para cerrar, que nos pudieras un barrido general de lo que han sido estos ejercicios. Gracias, Nicolás. Claro, sí. Yo, para graduarme de la Universidad Nacional, escribí y dirigí un cortometraje que se llama Algo para mí. Y más adelante, digamos, en mi ejercicio como de realización de cine experimental, no en términos de la forma, sino en términos de cómo se produce, lo que yo denomino guerrilla filmmaking, he realizado en ese esquema varios cortometrajes como Numeral TBT, cortometrajes como El mensaje de Eliana, cortometrajes como La diligencia, cortometrajes como se me escapan en este momento otros cortos que he realizado, y últimamente estoy trabajando en la realización de varios cortometrajes que tienen en común que son cortometrajes cada uno filmado y que cuenta la historia de una ciudad diferente, así sea una ciudad del mundo o una ciudad de Colombia. Hasta el momento he filmado 3 de esos, y la idea con ese experimento de esos cortometrajes en diferentes ciudades, de nuevo bajo el esquema de producción de guerrilla filmmaking, pero esta vez sí llevado al extremo. Es decir, esta serie de cortometrajes es como un personaje y yo con una cámara en una calle y ya. Esta serie de cortometrajes estaría, digamos, bajo el concepto de lo que ojalá en algún día vea la luz, que se llama En las ciudades, algo así como En las ciudades, una película hecha de varios cortometrajes que se llamaría En las ciudades. Y ya eso es como un barrido muy rápido de varios cortos que he realizado. Digamos que me he ganado la vida como lo que llaman realizador audiovisual, que es como un director chiquito, que es todero. Entonces, para ganarme la vida, como muchos otros, trabajo para instituciones, para entidades, a veces incluso para empresas, contando historias pequeñas. Y eso es a lo que me dedico. Cuando me preguntan ¿usted qué hace? Yo digo videos, yo hago videos. ¿Tú qué haces? No, yo hago videos. Vale, Nicolás, pues nada, esclarecedor frente al oficio. Mil gracias, muy amable. No, gracias Julio. Vale. Gracias, man.